Hola, hola Libra, bienvenido. Vamos a ver qué mensajes quieren entregarte el día de hoy tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros, esos seres que te acompañan cada día, que te envían guía y dirección y que van a estar contigo a lo largo de toda tu vida. Puedes mirar tu signo ascendente, verlo lunar para complementar esta lectura. Recuerda que yo solo soy la mensajera, así que si sientes que algo no va con tu situación, puede que sea para otra persona. Pero con certeza, con total seguridad, hay un pequeñito mensaje, aunque sea aquí, esperándote. Recuerda que eres un diamante que se está puliendo con cada experiencia, palabra, mensaje, frase con la que conecte o viva. Que, bueno, esta lectura solamente te puede ayudar quizás a ver algo que no habías visto antes o a recordarte que tú tienes una brújula interior muy poderosa, pero la decisión final siempre es tuya. Recuerda también que no es una sentencia, pero que esta lectura sí se puede transformar en un poderoso decreto que te ayuda a conectar con tu fuente creadora y manifestar aquello que quieres. Vamos a ver, Libra. Ahí están tus mensajes. En la base se queda, sigue tus ideales y valora lo realmente importante. ¿Para quién? Para ti. El primer mensaje te dice, estás atrapado en la tragedia, libérate, avanza, cambia y resurge. No permitas que nadie que venga a llenarte de recuerdos. Porque hay personas que tú estás intentando salir adelante. No sé por qué me viene este mensaje, pero es el primero que me llega. Puede que tú estés intentando avanzar, salir adelante, ir a lo tuyo, y venga alguien siempre como insistiendo en recordar lo mismo, o hablando del mismo tema, o siempre apuntando a la misma negatividad. Dice, libérate, avanza, cambia y resurge. No te quedes ahí anclado, recordando, pensando. Dice, sal al aire libre, deja que el sol te toque. Qué bonito. Una sorpresa maravillosa. Te aguarda algo totalmente nuevo. Wow. Vamos a ver, porque con esos mensajes esta lectura está. Deja que el sol te toque y una sorpresa maravillosa. Libra. Libra, Libra, Libra. Ok, muy bien, Libra. El campo de tu verdad se abre. Es como confía en ti, sigue tu pensamiento, tus ideales, deja la tragedia a un lado, deja lo que te diga cualquier otra persona o con el tema de conversación que venga, porque tú tienes una sorpresa por delante. Sigue tú enfocado a lo tuyo. Que alguien puede estar ahí queriendo disuadirte con sus comentarios, con sus conversaciones. Siento muy fuerte esto. Y tú tratando de superarlo y esa persona viene con el mismo tema. Sí. Ahí está. Si no ha llegado, puede que esté una persona que, como dicen por ahí, va a meter dedo para sacar fideo o algo así. Es como para sacar información. Quiere preguntarte. Es una persona que lo que quiere saber es si tú estás bloqueado. Que quieres sacar información. ¿Vale? Este mensaje está claro. Hay alguien que quiere sacar información. Alguien a quien es necesario que le establezcas límites. Alguien a quien hay que ubicar en su sitio, porque no es una persona que te quiere bien. Viene más bien como con una máscara para hacerse que se preocupa por ti, pero realmente sus intenciones, te lo dicen desde ya, no son muy claras. ¿Vale? La muerte. Ya tú has venido transformando tu camino. Yo siento que tú no estás para que venga nadie a estarte haciendo perder el tiempo. Y con total claridad yo creo que tú vas a estar diciéndole, mira, tienes como los tres filtros de la historia cuando viene una persona a hablarte de alguien más o querer hablar tonterías. Pregúntale si te sirve para algo lo que está diciendo, si tienes de verdad veracidad,
si aporta algo, y si no, que siga su camino, que tú no estás para perder el tiempo. Y dice, tú no permitas que nadie venga a tu casa y te dejen en tu propia sala, el salón, cocina o en la puerta de tu casa un saco de basura, una bolsa de basura. ¿Verdad que no? Pues tampoco permitas que venga nadie a llenarte de su basura personal, de esas palabras, de esos temas, de esas quejas, de algo que a ti ya no te importa. Porque tú estás transformado, tú estás cambiado. Y a veces por quedar bien, porque queremos eh, entender a la persona, o porque no queremos hacerle el desaire. No, no. Aquí no vale querer hacer desaire o no querer hacer desaire. Se trata de tu vida, de tu bienestar. ¿Vale? No dejes que otra persona venga a nublarte, a entretenerte, a distraerte de lo que está por venir a ti. Ahí está, nuevamente siento esa misma energía y el as de bastos, perfecto. Wow, ok. Ok. Mira, antes de comenzar, hay un mensaje para ti. Y es, puede que venga una persona a querer hablar mal de tu pareja, si estás en pareja, o de alguien con quien tú quieres tener una conexión. ¿Vale? Me vino ese mensaje con estas dos cartas. Fue como un mensaje extra. Esta persona te puede estar queriendo hablar dándote chismes de tu pareja. Mira que vi a tu pareja en tal lado, no sé qué otro lado. Dice tú arreglas tus asuntos con tu persona. Tú no permitas que nadie más intervenga. Si tú tienes dudas de esta persona, siéntate y habla claro con esa persona. Pero no permitas que otra persona venga a hablarte de él o ella, porque no son buenas sus intenciones. Hay cosas ocultas aquí en las intenciones de esta persona. Si tú estás soltero o soltero, no permitas que esta persona venga a decirte, y te lo digo por sus intenciones, cada cual permite en su vida lo que quiere, por supuesto. Pero el punto de no permitir que esta persona te hable es porque en vez de decirte sí, que sí vas a encontrar el amor, o sí, tú vas a ver que va a llegar para ti una persona espectacular, es del tipo de persona que te dice, no, ¿qué va? Si el amor ya no existe, todos los hombres son infieles y todas las mujeres son malas. ¿Vale? Es el tipo de persona que no te va a apoyar, por ejemplo, si tú quieres encontrar un amor, que no te va a apoyar si tú quieres ser feliz, porque va a venir siempre con la tragedia. Por eso te dice, libérate, avanza, cambia y resurge. Porque aquí hay mucho de alguien haciendo influencia en ti. Por otra parte, me muestran esta reina de bastos como tu energía vienes de una transformación y estás como en un momento en el que cualquier duda puede hacerte venir abajo y no te debes permitir venirte abajo ni con autosabotaje ni con tragedias, dramas a tu vida, ¿vale? Es necesario defender tu derecho a ser feliz. Es muy necesario. Y no quiere decir que en algún momento no te sientas mal y que vengan emociones de tristeza, agobio, que estés estresado por el día que has tenido. Es normal, forma parte de la vida y tampoco puedes negarte a sentir tus emociones, porque tus emociones son las que guían, las que te pueden guiar en tu vida para saber qué te hizo sentir mal, qué no, qué debes cambiar, qué no, ¿vale? Tampoco es esconderle que se vayan enquistando, ay, porque yo no quiero sentirme mal. No, tú eres un ser humano, tienes derecho también. De hecho, es saludable dejar saber cuál es tu emoción, cómo te estás sintiendo, liberarla en algún momento, porque puede que en algún momento si te sientas como, bueno, ¿ahora qué hago? No veo qué camino tomar. Dice, el único camino que tú puedes tomar es hacia tu éxito, tu triunfo.
haz de bastos. De eso no hay duda. Ese nuevo camino que está frente a ti es tu único propósito en este momento, para que no te pierdas, para que encuentres, como cuando tú vas a un aeropuerto y encuentras las pizarras con las flechitas indicando el lugar y te vas guiando a sí mismo. Esa brújula interior tuya en este tiempo no necesita interferencia de nadie más. Incluso tus propios pensamientos debes ser muy cuidadosos con ello, porque cuando vienen emociones hay que mirarlas de frente, hay que analizarlas. No es seguirle el juego para tú entonces empezar a tener pensamientos negativos porque algo te hizo sentir mal. No, eso te hizo sentir mal. Esa persona, su actitud, lo que pasó te hizo sentir de tal manera, pero no quiere decir que ahí te tengas que quedar, ¿vale? Me muestra un empoderamiento por tu parte cuando ya tú te sientes capaz de vencer obstáculos, pero también me muestran un momento en el que te puedes sentir un poquito desbalanceado, que va a durar poco, pero sí te invita a que en ese momento te digas a ti mismo que tú eres la única persona que puedes luchar por tu felicidad. Nadie te puede dar felicidad. Esa solo la puedes encontrar en ti. Y solamente tú la puedes defender y solamente tú la puedes proteger. Entonces, veo influencias de conversaciones, personas, sí, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Ahora, lo que me encanta, y lo he dejado para el final, es la comunicación por parte de una persona que te quiere invitar a salir. Esta persona puede ser de Escorpio, puede ser de Aries, Leo, Sagitario, y puede marcar el inicio de una relación bastante bonita. ¿Por qué no lo marcan con un 2 de copas? Una persona que te invite a salir, una persona que quiere entenderse contigo, una persona con la que vas a conectar profundamente. Y es una sorpresa. Entonces, si vienen cosas bonitas, si viene un nuevo camino, el as de bastos me puede estar hablando también de una propuesta. Yo siento que le vas a estar dando batalla a esa duda. Le vas a estar desechando. Y no solamente a tus dudas, cuando te intentes proteger también emocionalmente, al final vas a decir, no, yo tengo derecho a vivirlo, ¿por qué no? Sigue tus ideales y valora lo realmente importante. Recuerda que te dije, lo importante eres tú. Y es hora de cambiar. No esperes más ni demores decisiones. No más. Y puede costar muchísimo. Porque no siempre estamos a full de energía ni 100% positivos como para seguir adelante. Pero tú puedes, si ya lo vienes haciendo. La muerte, ya vienes transformándote. Ya vienes transformándote. Ya alcanzas un punto bastante fuerte en tu propia energía. No permitas que esto pueda contigo, ¿vale? Y por supuesto, disfruta tu momento de encuentro. Disfruta esto nuevo que viene para ti. Alguien se comunica contigo y te invita a salir. Así que a disfrutar. Dice, tú no tienes que esconderte de nada. Pero sí tienes que protegerte, ¿vale? Protegerte. Suprimir los obstáculos y los bloqueos. Tu buen trabajo personal y tu transformación a una energía positiva han superado los obstáculos anteriores y eliminado los bloqueos. Ahora experimentarás que tus proyectos progresan y avanzan. Haz de bastos, ¿vale? Permanece centrado en la gratitud para asegurar
que tu flujo de abundancia continúa. Es decir, ya has superado obstáculos, ya has logrado cosas importantes. Ahora, vamos a este. Donde pones el foco es donde obtienes resultados. Tus prioridades te llaman, lo que puede producir un sentimiento de ansiedad, a menos que les concedas el tiempo y la atención que ella y tú merecéis. Incluso una cantidad pequeña de tiempo dedicado a tus prioridades te ayudarán a sentirte mejor y más tranquilo. Y me están diciendo que si tú estás queriendo emprender un camino, un trabajo, un proyecto personal, y estás en un empleo, aunque sea un poquito de tiempo que tú le dediques a tu emprendimiento o a eso que tú amas hacer, va como a ponerte en otro nivel y te va a permitir más adelante poder dedicarte a eso tiempo completo. Y organízate para alcanzar el éxito. No permitas que la palabra organízate te intimide, pues solo es una forma de que garantices la claridad de tu propósito. Organizar tus pensamientos, tus informes, el espacio donde vives y trabajas y tus finanzas te ayudará a conocer y a planificar las siguientes etapas. Ahí está. Vamos a ver qué mensaje tiene tu ángel de la guarda para ti el día de hoy. Siento este. Paciencia. La paciencia se impone en este momento. Seguramente sientas que no todo evoluciona lo rápido que te gustaría. Y sin embargo, las cosas no paran de moverse con energía. El problema que se desprende de la situación actual evoluciona también positivamente. Déjalo estar y ten paciencia. Te darás cuenta quizás de que lo que estás viviendo es una bendición y cada cosa es perfecta tal y como es. Ten confianza, estás siendo amado y guiado por la eternidad. Libra, espero haberte ayudado con esta hermosísima lectura. Sé que hay obstáculos en el camino, sé que se requiere mucha fuerza de nosotros. Recarga pilas en algún momento, conecta con la naturaleza, pide ayuda a tus guías, pero si tú has superado ya con anterioridad ciertos obstáculos, debes saber que eres ese guerrero que va a ser capaz de vencerlos nuevamente. Y como ya te decía, deja que el sol te toque y que estas maravillosas sorpresas que vienen, pues que te sorprendan. Déjate sorprender, permítete sorprender. Que siempre van a haber personas no positivas en nuestra vida, que siempre van a haber pensamientos y emociones recurrentes que nos hagan sentir mal, pero que ello no define toda nuestra vida. ¿Vale? Hay grandes cosas por vivir y, como siempre digo, cada minuto o segundo es importante. No debemos desaprovecharlo. Bendiciones.